Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal, para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un domingo más a Arte entre Amigos. Hoy, Alberto y yo traemos un podcast un tanto diferente a lo que normalmente hacemos. Espero que os guste porque es un nuevo formato de capítulos y en este caso vamos a hacer un capítulo doble, uno de los grandes artistas del siglo XX en 2 capítulos. ¿Qué tal todo, Alberto? Miguel, chicos, ole, 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 ole. Y dando palmitas porque hoy nos viene un tema muy andalusí. La verdad es que parecemos magos de la edición, ¿eh? Y vamos a crear suspense con este capítulo. Pero muy bien, aquí en la Costa del Sol ya empieza a hacer mucho calor. ¿Y sabes qué me ha pasado hoy, tío? Dime. Estaba yo en la playa bañándome y se me ha acercado un guiri y me ha dicho, ¿me puedes coger el zapato? Pero me lo ha dicho en inglés, ¿sabes? Ha dicho, ¿Can you Picasso? ¿En serio? En serio, ¿eh? ¿Cómo te lo cuento? Bueno, como podéis escuchar, Alberto y sus formas de introducir a nuestros personajes de cada capítulo, no hay que ser un genio para darse cuenta que el genio que traemos hoy, precisamente, es Pablo Picasso, uno de los mayores artistas del siglo XX, sino el mayor artista, y seguramente, sin ninguna duda, el mayor artista español. Es una persona con un trabajo súper prolífico, más de 1500 obras y casi tantos nombres como obras, que si quieres, Alberto, los puedes decir tú. Lo voy a intentar decir sin equivocarme porque esto parece un trabalenguas, pero no, es un nombre, ¿eh? Es un nombre de nacimiento. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz, Picasso. Nada mal, ¿no? ¿Le gustaban los nombres cortos? ¿Se podría decir que los trabalenguas se hicieron en Málaga? Puede decirse, puede decirse. Decías, Miguel, uno de los grandes autores de la pintura española. Desde luego, de la contemporánea, sin duda ninguna. Reñido está con Velázquez y Goya, para mí lo top 3. De hecho, Picasso es un genio, pero fue un genio precoz. Ya a los 13 años tuvo su primera exposición. Desde bien joven, muy prolífico, y que no solamente va a realizar pintura, que es por lo que más se le conoce, también realizará otros artes como escultura o poesía. Y antes de pasar a la parte potente, digamos, del capítulo, quería recalcar lo que he dicho al principio. Este personaje lo vamos a dividir en 2 capítulos. La primera parte de Pablo Picasso va a ser hasta el protocubismo incluido y la segunda parte de cubismo en adelante, ya que, como hemos dicho, es uno de los artistas con mayor producción artística. Se nos quedaba largo el capítulo y hemos decidido cortarlo en 2 para que a todo el mundo le resulte más ameno y más trabajable. Así que nada, chicos, vamos a fragmentar un poquito como una obra cubista y adelante capítulo. Bienvenidos chicos, chicas, Miguel, a este primer capítulo sobre Pablo Ruiz Picasso, nacido en Málaga en 1881. Tenemos que decir que lo primero de todo, ese nombre tan largo que he dicho en la introducción, no es casualidad, porque cabe recalcar que la sociedad malagueña de la época, la sociedad andaluza, era una sociedad muy supersticiosa y muy creyente, y todo el tema de nombres se ponían tanto como protección como para dar las gracias a los familiares cercanos. Y en este caso, en el de Picasso, parece que surtió efecto, porque el pobre Pablo de pequeño nació sin respirar, se estaba poniendo azul. Como una de sus épocas, realmente. La primera etapa. Nunca mejor dicho, ¿no? Picasso nació, como bien dices tú, Alberto, sin respirar. Fíjate tú que tenía un tío que era médico, cuyo nombre era Salvador, y le fue a salvar, echándole el humo del puro en su cara. Picasso es hijo de José Ruiz Blasco, que era un profesor de arte, y de María Picasso López. Este señor, José Ruiz Blasco, era básicamente un pintor que no había tenido un gran éxito, pero que se trataba de un gran profesor de pintura. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el arte y la pintura estaba siempre en casa. Tenemos que decir que José era un artista frustrado, se puede decir. Se dedicaba básicamente a pintar palomas, que están bien, pero no decían mucho. Pero sí destacaba por ser un gran profesor y de hecho le van contratando de muchas escuelas porque debía de enseñar muy bien, como cabe destacar con su hijo. Y otra de las cosas que cabe destacar de este buen señor es que
le gustaba pasar tiempo fuera de casa. Podemos decir que le gustaba alternar bastante tiempo en otras casas de otras mujeres. Esta es una afición que elijo, que Picasso Jr. cogería también. Volviendo a Pablo Picasso, hay que decir que es el varón primogénito de la familia y que vive básicamente rodeado de mujeres, lo cual en aquella época la sociedad no es como es ahora, hoy en día, sino que era una sociedad más patriarcal y más machista, y lo tenían en palmitas, básicamente. Le hicieron crecer su ego de una manera desmedida, con frases como, por ejemplo, si te haces soldado llegarás a general, si te haces cura llegarás a ser papa. Y básicamente empezó a disfrutar de la adoración femenina. Nada mal, para un pequeño que te crezca tanto el ego, pues tuvo sus consecuencias. Luego vamos a ver cuando las frustraciones de Picasso no se los tomaba muy bien. Pero sí, como tú decías, desde muy pequeño tuvo el ego muy crecido. No sé si por llamar la atención a su padre, pero se decantó por la pintura y empezó a pintar desde muy chico para pasar tiempo con él, me imagino. Cabe destacar una anécdota que dicen que una de las primeras palabras del pequeño fue piz, refiriéndose a los lápices que quería para dibujar e imitar a su padre. O los pizquiñines, no, ya que le gustaba el pizcaíto frito. Madre mía. Pablo Picasso demuestra una capacidad pictórica fuera de lo común y muy precoz. Como bien estás diciendo, a los 7 años pintaba óleo. Hay que decir también que Picasso empieza a hacer un estilo pictórico academicista, es decir, un estilo que se daba en las academias, en las escuelas, y al final era el estilo que le estaba enseñando su padre. Con esto lo que hay que decir es que, por ejemplo, su padre pintaba palomas. Como bien has dicho, Alberto, una vez le mandó completar su propio cuadro y cuando volvió de dar un paseo el padre, vio que el pequeño Pablo Picasso ya había terminado ese cuadro y que la calidad artística, la calidad pictórica era muy superior a la del padre. Y a modo, digamos, metafórico o poético, le dio sus pinceles como haría un torero con un novillero, dándole la alternativa. Picasso empieza a dibujar, como le enseña a su padre, que es el estilo académico, el estilo realista, para que hagáis una idea, que es lo que se estudiaba en España. Tenemos que decir que la sociedad andaluza, que es muy de apariencias, le resultaba muy difícil al padre de Picasso mantener la economía familiar, así que le surge la oportunidad de ir a La Coruña a dar clases a la Escuela de Bellas Artes, y no se lo piensan, y se van para allá en 1891. En esta etapa, en la etapa gallega, va a ocurrir un acontecimiento que va a cambiar para siempre la vida de Pablo Picasso. Una de sus hermanas, Concepción o Conchita para la familia, cae enferma de difteria, que era básicamente un virus que no se pudo curar en la época, y Pablo era religioso en ese momento y empieza a rezar, empieza a hacer oraciones a Dios pidiendo que curase a su hermana y que a cambio de que sanase, él dejaría de pintar. Bueno, supongo que Dios querría que Pablo Picasso como artista viviese a cambio del fallecimiento de su hermana, porque sí, falleció y entonces siguió pintando. Menos mal que no nos perdimos a este artista. Hubiera sido una pérdida absoluta para el arte. Cabe destacar de esta época en Galicia, que es muy poco conocida. No sé por qué, los gallegos no lo reclaman. Pabliño, pintor. Pero sí, pasa su vida dibujando en la escuela de su padre porque se inscribe a las clases que él daba. Aquí cabe destacar un cuadro que él dibuja, que él pinta para la comunión de su hermana de Conchita, que se llama La Primera Comunión, Cero Sorpresas, que pinta en 1896. Sale el padre y la hermana súper bien retratado. O sea, es un cuadro que dices, ¿cómo puede haberlo pintado un chaval de 15 años? Yo no podría ahora con 30 años pintarlo. Es una obra academicista en la que Picasso de hecho da fuerza e incluso voz a elementos religiosos, a figuras que normalmente no solía representar, como podía ser la representación de Dios. Aquí aparecen, por ejemplo, la cruz, aparecen esos motivos religiosos, el padre aparece de alguna manera que a mí, por ejemplo, me recuerda mucho a Velázquez, y es un estilo artístico de Picasso que mucha gente tampoco conoce, es relativamente desconocido, puesto que cuando se dice Picasso se asocia únicamente al cubismo, y Picasso ha sido también un gran pintor, tanto academicista como neoclásico, como incluso surrealista. Y este es el inicio de Pablo Picasso. Otra de las cosas que pasaron aquí en Galicia, en La Coruña, fue que descubrió el cuerpo femenino desnudo por primera vez. En plan voyeur en una playa, viéndose cambiar a una señora el bikini. Y diréis, ¿y esto qué más me da, no?
Pues precisamente la obra pictórica de Pablo Picasso se basa mucho en el erotismo, en el cuerpo de la mujer, no propiamente representado a nivel realista, sino mucho a nivel cubista, como iremos viendo en el segundo capítulo de esta saga Pablo Picasso, Etapas y Etapas. Y a partir de aquí, de esta etapa gallega, ya no volverá a mudar a Barcelona, puesto que el padre consigue otro trabajo en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, en la Llotja. Aquí, en esta escuela, grandes figuras como Gaudí estuvieron aquí, y la familia se muda también porque querían olvidar un poco la muerte de su hija, que es normal, vamos, yo creo que lo haría. Pero es una sociedad totalmente diferente. La sociedad barcelonesa no tiene nada que ver ni con la andaluza ni con la gallega, es mucho más abierta, y Pablo Picasso empieza a hacer amistades con los estudiantes de la Llotja, y cabe destacar aquí a uno en especial que le acompañará durante toda su vida, que es Manuel Pallarés, que era 6 años mayor que él y que le introduce en un mundo un poco turbio que aquella época se llevaba bastante, que eran las casas de amores o prostíbulos. Yo aquí estoy de acuerdo con lo que dirá The Wild Project, Jordi Wild, diciendo las payaringas, porque Manuel Pallarés yo creo que obtuvo un apellido acorde a sus talentos, que era llevar a Picasso de burdel en burdel. Como estábamos diciendo antes respecto al erotismo en las playas de Galicia, aquí va a ser el erotismo sobre todo en los burdeles, pero al final en la obra pictórica va a ser similar, va a ser la representación del cuerpo humano, digamos un poco tentación o atracción. Va a ser un tema recurrente en la obra pictórica de Pablo Picasso. A mí también me gustaría destacar en la primera etapa de Barcelona el hecho de que la sociedad tuviera cabarets. Era como la sociedad más avanzada de España de la época. Y un año después de que llegue la familia Picasso a Barcelona, hable el cabaret L'Eden Concert. Y los amigos pasan un montón de tardes viendo a saltimbanquis, a payasos, trapecistas, que va a ser un tema muy recurrente, vamos a ver en una de las etapas en concreto de la obra de Pablo. Pero bueno, por ahora, como no tenía mucho dinero la familia, lo que Pablo dibuja sobre todo son los paisajes de Barcelona, los montes de Montserrat, pero sobre todo a su familia, y en especial a su padre. De hecho, Pablo Picasso tiene una frase que es que siempre que se imagina un hombre, se imagina a su padre. Y esto lo vamos a ver, lo hemos visto, lo ha pintado ya en la comunión de su hermana, y lo va a pintar en uno de sus cuadros más importantes de esta etapa. El padre utiliza sus contactos para meter al hijo dentro de esta escena, y es en el año 1897 que Pablo Picasso realiza el cuadro Ciencia y Caridad, el cual recibirá una mención honorífica en la Exposición General de las Artes de Madrid. Este cuadro, según comentan, está inspirado totalmente por su padre, que le guía en la composición, es muy academicista, y aparece el propio padre sujetando una mano de la moribunda, pero podemos empezar a ver como hay destellos del genio que va a ser, ¿no? Como las manchas de la pared, la mano de la enferma. Son cosas que se van saliendo un poco de lo que era el estilo clásico, que denotan la capacidad pictórica de Pablo. Este cuadro en concreto se puede llegar a establecer relaciones con tonos ocres o terrosos que Van Gogh utilizaba también en sus primeras obras. Lo que está realizando Picasso es un poco la imitación del arte existente, un arte academicista. Claro, tras conseguir esta mención, el siguiente paso más lógico que tiene Pablo en su cabeza es irse a la mejor academia de pintura que había en ese momento en España, la Academia de San Fernando, en Madrid. ¿Y cómo fue? Que se fue un ratito a pie. Y otro andando. Con 17 años, en 1897, se va a estudiar a Madrid. Es el primer momento en que Pablo no tiene el yugo de sus padres encima. Ya había conocido el mundillo de la prostitución, la juerga. Así que ya lo de ir a clase como que le da un poco más de pereza, ¿no, Miguel? Tal cual. Y esto de hecho va a suponer un problema para Pablo Picasso, puesto que el padre, como bien hemos dicho, era profesor y por tanto tenía muchísimos contactos en el ámbito artístico y académico. Pablo, al faltar a clase, el padre obviamente se entera y deja de sustentarle económicamente, lo cual va a provocar una época de penurias y de mucha dificultad económica para Pablo, en la que de hecho empieza a sobrevivir casi de la inmundicia, de las 4 cosas que podía ir encontrando, y empieza a desnutrirse. De esta manera cae enfermo de escarlatina al tratarse de un estado de salud prácticamente de desnutrición.
Lo que hacen aquí los padres es enviar a la hermana para que no fallezca un segundo hijo, pues esto ya sería demasiado, y se va a recuperar a Barcelona, y una vez que ya se encuentra con un estado de salud mejorado, Pablo se va a ir con su amigo Pallarés al campo y pasará ahí prácticamente un año. Lo que aprendió Pablo de esta etapa en Madrid fue que él no quería ser pintor academicista, que era la vida que su padre había imaginado para él. Él detestaba este estilo, decía que era la muerte del arte, pero sin embargo lo que descubre en Madrid es a grandes pintores como Velázquez y Goya en sus viajes al Prado, pero sobre todo también al Greco, que en esa época era un pintor proscrito, porque él se fue de excursión con los compañeros de Madrid a Toledo y descubrió el entierro del Conde Orgaz, que es un cuadro, para quien no lo conozca, bestial. Y el bueno de Pablo Picasso, ¿sabes lo que hizo, Miguel? Cuéntame, porfa. Copió el entierro del Conde Orgaz, pero en vez de utilizar las caras que había utilizado el Greco, puso las de sus profesores. Vaya genio, ¿no? Hombre, cualquiera ha copiado al Greco. O sea, atentos, ¿eh? Ha copiado un cuadro del Greco con, ¿qué? 17 años. Un animal. Pero sí, volviendo al pueblo de Manuel Pallarés, Horta de San Juan, aquí los amigos se van al monte, se la pela todo, a disfrutar, básicamente, a pasarlo bien, comer, pintar. Eso es lo que pintan lo que ven paisajes rurales, campesinos. Y de hecho es gracioso porque en esta etapa empieza a pintar con colores ocres, pero porque no tenía pigmentos y utilizaba los colores de la tierra, de la arcilla que había allí directamente. O sea, en plan lobo salvaje total. Es muy interesante este hecho. Empieza a crear una nueva gama cromática propia suya, venida de la propia naturaleza. A veces se hace de la necesidad virtud, que es lo que hace justo en esta época Picasso, y realiza una obra que lamentablemente está perdida y solamente se conservan los croquis previos, que se llama Costumbres Aragonesas, obviamente haciendo referencia a esta etapa, y es el cuadro más importante de esta etapa. Recibe una mención honorífica en la Exposición General de las Artes de Madrid con este cuadro. Sí, lo bonito de este cuadro, o lo que aprende Picasso, es alejarse del academicismo. Se vuelve sus trazos mucho más expresivos, mucho más rápidos, mucho más salvajes, se podría decir. Así que este viaje con un amigo le renueva tanto físicamente, porque ya deja la desnutrición a un lado, como de estilo. Así que ya sabéis, chicos, si tenéis un buen amigo, iros al monte con él y poneros a pintar. Y que os la pele. Bueno, y una vez que se recupera, una vez que se empieza a encontrar mejor, para enero del año 1890, Picasso se sumerge en la vibrante escena de Els Quatre Gats. Se trataba de un café o de una tertulia que era el epicentro del modernismo catalán. No se trata solamente de una tertulia, sino que básicamente eran asidos también al barrio chino, en el cual se encontraban los burdeles y las casas de prostitución o de alterne. Sigue utilizando estos temas, estos tópicos como inspiración para su producción artística. A mí del Quatre Cats me gustaría destacar que era el lugar donde se juntaban los bohemios, la gente que había estado en París y que, bueno, pintaba de forma diferente, por así decirlo, como por ejemplo Ramón Casas, que saldrá más adelante. Y cabe destacar que París era como el faro de Alejandría de las artes en ese momento, o como me gusta a mí decir, el Andorra de los youtubers de la época. Era el place to be si querías ser artista y que te tuvieran en consideración. En esta época, Picasso va a conocer a una persona, a un amigo que va a cambiar totalmente su concepción artística, aún sin que lo supiese en ese momento. Estamos hablando de Carles Casagemas, que es otro artista de la época, y viajan pasados 10 años, en 1900, sus amigos Pallarés, Casagemas y el propio Picasso a París con la excusa de visitar el cuadro que había sido seleccionado para la exposición. Cuadro seleccionado últimos momentos, bueno, solo se conservan los estudios previos, pero fue seleccionado en una exposición que se hizo en els Quatre Cats. El cuadro de Picasso podría ser la leche en Barcelona, pero en París pasó totalmente desapercibido. O sea, nadie se fijó en él. No tuvo ni siquiera críticas, que yo creo que es lo peor que puede pasar para un artista, que nadie hable de ti. Tiene que ser duro que ya empieces a destacar y sin embargo llegues a otro lugar, a otra escena en la que seas uno más o incluso mucho menos que uno más, que es lo que le pasó a Picasso. Que por cierto hay que decir que antes de llegar a este punto ya había realizado algunas exposiciones y lo curioso de la época es que no tenía demasiado dinero en sus inicios. Estas exposiciones las realiza colgándolas con chinchetas, los propios cuadros en la pared, sin marcos, sin encuadrar y sin nada. Decías tú, Miguel, que al final lo de pasar desapercibido debe ser de lo peor, pero es que París 1900, en los escaparates de las tiendas de arte estaban colgados los cuadros de los impresionistas, que era lo más puntero de la época. Colores vivísimos,
Había obras de Manet, de Renoir. O sea, es normal que la obra de Picasso no triunfara. Pero bueno, Picasso, como siempre, aprende, se va quedando con las cosas y lo va a ir incorporando a su obra. ¿Y qué piensa Picasso? Que necesita más inspiración. Y dice, ¿y cómo puedo conseguir yo más inspiración aquí en París? Y coge payares y dice, pues a Moulin Rouge. ¿Por qué no? Y así es como funcionaban. Se inspiraban por la noche y producían por el día. Bueno, es que debían de tener una rutina de levantarse tardísimo, pero quedarse despiertos hasta las 1000, claro. Pero bueno, tú nombrabas el Moulin Rouge, y esto parece aleatorio, pero el Moulin Rouge lo retrata uno de sus artistas que más le gusta, que es Henri Toulouse-Lautrec. Y Picasso, para compararse con él, pues también lo retrata. O sea, es una forma de decir, ojo que Pablo Picasso está aquí en París, ¿eh? Obviamente empiezan a aprovechar para irse de fiesta, como dices tú, empiezan a conocer a gente, empiezan a relacionarse con otros artistas, con mujeres también, por supuesto. Y aquí llega el momento que estaba diciendo hace un par de minutos, en el que Casagemas va a convertirse en una figura esencial de la producción artística de Picasso, puesto que Casagemas se encapricha o se enamora de una mujer y le pide matrimonio. Sin embargo, este amigo de Picasso era impotente y es rechazado, puesto que se valoraba especialmente el ser prolífico, digamos. Para ello empieza Picasso a intentarle animar, pero claro, la manera de intentarle animar no es la mejor, puesto que lo intenta llevar a prostíbulos, tú verás, para intentarle animar de un rechazo y trae a gente que no rechaza a nadie. Un pequeño problema, como se conoce el de Carles. Sí, la verdad es que Picasso como amigo pues tenía estas cosas, ¿no? De, bueno, yo qué sé, un amigo impotente pues le voy a llevar a que mire, no sé, es que qué idea. Pero sí, se lo lleva a Málaga, pero yo creo que entiendo por qué se lo lleva a Málaga, porque en Málaga la gente es como muy abierta, muy apañada, y el buen tiempo que hace, yo creo que eso animaría a cualquiera. Pero Carlos Casagemas se lo toma fatal. Discuten, se insultan. Carlos Casagemas se vuelve a París a reunirse con sus amigos de París y lo que hace es intentar matar a Laura Gargallo y luego se suicida. Así que Picasso se siente profundamente dolido con esto porque él piensa que en cierta medida tiene parte de la culpa de este suicidio y esto le va a marcar profundamente su obra. Va a realizar una obra conocida como La muerte de Carlos Casagemas, en la cual aparece el joven artista Carlos Casagemas tumbado y con un tiro en la cabeza, puesto que se había suicidado. Y en este lecho de muerte aparece una vela al fondo que, desde mi punto de vista, mi interpretación es realmente que parece como una vagina, que podría ser algo poético, en plan como que murió por una mujer. A ver, lo bonito de la obra de Picasso, como es tan simbólica, pues seguramente tenga significado. Y conociendo a Picasso, posiblemente sea lo que tú dices. Picasso decía, de hecho, a Alberto, que no le gustaba acabar las obras, puesto que una obra acabada era una obra muerta, que siempre había que dejar la libre interpretación. Y con este trágico suicidio, Pablo se convierte en Picasso, empieza a firmar como Picasso ya y comienza lo que se denomina su etapa azul. Pero bueno, antes de meternos con sus etapas, me gustaría destacar, Miguel, que no hay un solo Picasso, sino que hay diferentes épocas que van reflejando el estado anímico de Picasso, porque al final Picasso utiliza sus pinturas como un diario y va pintando lo que siente. Y también va a ser fundamental para entender los estilos de Picasso las mujeres, sus musas. Vamos a ver cómo va conociendo a sus musas y en función de cómo tiene la relación con ellas, va evolucionando su arte. Y esto es muy interesante. Pinta un montón de chicas, ya lo vais a ver cuando os metáis en la obra de Picasso. Pero volviendo a la etapa azul. La etapa azul es una etapa que va a durar 4 años, de 1901 a 1904. Y es una etapa, digamos, triste, ¿no? Una etapa oscura, obviamente, como el propio color. Y se debe, como acabamos de decir, a la muerte de Carlos Casagemas. Los motivos que se tratan son temas de tristeza, pobreza, marginados, o sea, básicamente cosas negativas. Otro punto importante es que para esta época Pablo tenía un marchante de arte que le pagaba unos 150 francos al mes por el trabajo que realizaba, pero sin embargo al empezar esta época va a dejar de pagarlo porque es imposible de vender. Esto rechazado, a nadie le gusta esta etapa. Son unos cuadros que transmiten una tristeza absoluta. Pero es que tenemos que decir que Picasso decía, cuando pienso en Casagemas, pienso en azul. Pero porque, como no tenían ni un duro, Pablo Picasso seguía viviendo donde había convivido con Casagemas, o sea que vivía literalmente con su fantasma. Si quieres podemos comentar de esta etapa el cuadro del viejo guitarrista ciego, que es como algo más, por favor, que le pueda pasar a este señor.
del año 1903. Es un cuadro realizado en una paleta azul fría y monocromática, que se trata de formas aplanadas y temas emocionales sobre la miseria humana y la alienación del ser humano. Se puede comparar un poco, por ejemplo, con El grito de Edvard Munch o con El primer Gauguin. Es un cuadro en el que se refleja todo lo rechazado otra vez de la sociedad. A mí me gustaría destacar, que antes lo he nombrado, en el estilo, la influencia que tiene Henri Toulouse-Lautrec de la etapa azul. Pero como tú bien mencionabas, Picasso se queda sin dinero porque esta obra, lógicamente, no tiene nada de éxito y se tiene que volver a España. Antes me gustaría decir que es que esta obra del viejo guitarrista ciego se encuentra marcada un poco por el misterio, puesto que aparentemente se muestra solamente un hombre vestido con harapos y con aspecto cansado que toca una guitarra en la calle. Al final de esta obra representa más, ¿no? O sea, tiene un componente simbólico mucho más grande. Es eso, representar el decaimiento de Pablo Picasso, esa tristeza que estaba todavía inherente al fallecimiento de Carlos Casagemas. Es que Picasso debió pasarlo fatal en esta época, sin dinero, andrajoso, solo, en fin. Lo de la soledad se le va a cambiar en breve porque, bueno, en 1904 vuelve otra vez a París tras su vuelta a casa. En plan, trabajador que se queda sin dinero, estudiante después universitario que tiene que vivir con los padres. Y en esa etapa, la etapa rosa, que se denominó así, va de 1904 a 1906, son 2 años. Hay un cambio de color, son temas más alegres, más circenses. Lo que él sentía, que era un vagabundo de la vida, ¿no? Pero decide dejar la tristeza atrás y cambiarlo por la alegría. Es un símil de la vida misma. Montañas y valles, la aparición de su primera pareja significativa, que es Fernand Olivier, y con ella aparece el color de nuevo, aparece, como bien estás diciendo, Alberto, la vida, la emoción, las sensaciones. Y es en esta época cuando produce un cuadro llamado Familia de Saltimbanquis. Es un óleo de lienzo producido en el año 1905 y se trata de la obra maestra del periodo rosa de Pablo Picasso. A veces también se ha conocido este periodo, por cierto, como periodo circense. A mí de este cuadro hay una cosa que me parece de genio total, que es, si os fijáis en el personaje gordo, bueno, no sé si se podría decir gordo ahora, en el personaje no normativo le falta como una pata. Y esto yo creo que lo hace porque compositivamente le venía fatal que hubiera un rojo ahí. Y esto me parece realmente de genio. Esta etapa se dedica a retratar a familias de saltimbanquis, de gente del circo. Otra cosa que también es interesante, Alberto, de esta producción artística es que Picasso, de hecho, se representa a sí mismo en la composición como el arlequín vestido con un traje estampado de diamantes. ¿Sabías eso? La verdad es que no. Picasso, lo iremos viendo a lo largo de este capítulo y el capítulo de la segunda parte, la parte del cubismo. Su obra es una historia sobre su vida, es una biografía. También se representa como un toro, pero al final es eso, es la historia de su vida. Normalmente las etapas se han dividido por colores. Picasso no abandona nunca los tonos azules que utilizó en su etapa azul, a la vez que cuando él estaba pintando en azul casi siempre utilizaba colores como rosas para dar un toque de color. Y esto lo hace porque comprende perfectamente la estética cromática, cómo los colores se pueden combinar. Y esto lo ha aprendido de los maestros, como decíamos antes. Son composiciones en las que los personajes bien son o él o acompañantes suyos, entiéndase como familiares o amigos. Por ejemplo, la interpretación de este cuadro de Familia de Saltimbanquis es que el pequeño acróbata sería Max Jacob, el poeta amigo de Picasso. Después, el acróbata de la ceja profunda sería André Salmón y el gran bufón sería Guillaume Apollinaire. Bueno, claro, es que no lo hemos dicho antes, pero a esta vuelta de Picasso a París, en 1904, se junta con la bohemia francesa, pero que eran todos unos mamarrachos de cuidado, ¿eh? Guillaume Apollinaire tenía una novela que se llamaba Las 11.000 vergas. En serio, no había escuchado eso nunca. Pues sí, que es una novela erótica, lógicamente. Sí, un pieza de puta madre. Ya veremos en el capítulo siguiente la historia que tienen Guillaume Apollinaire y Picasso y la policía francesa. Pero sí, estos amigos se van con frecuencia al Circo Medrano y al final, como tú decías, Miguel, Picasso pinta lo que ve, lo que es su vida. Y tenemos que decir que esta etapa, a diferencia del azul, sí que triunfa económicamente hablando. Y va a ser sustentada, de hecho, por los hermanos Stein, que son 3, Leo, Gertrude y Misael, que llegan a París en el año 1905 y se trataban de grandes coleccionistas de arte y ya tenían en propiedad cuadros de Cézanne o de Matisse. Gertrude Stein, concretamente, va a jugar un papel fundamental en el reconocimiento y el apoyo de artistas emergentes como se trataba de Picasso,
y la manera de apoyarles es mediante un estipendio mensual. Claro, Gertrude, en especial con Picasso, y Leo con Matisse, sustentaron todo este arte nuevo que estaba surgiendo en la capital francesa. Porque así es como Picasso conocía a Matisse. Matisse era el personaje más famoso de ese París y Picasso sentía una envidia especial porque él había conseguido lo que él quería hacer, que era convertirse en una estrella haciendo lo que él quería, que en este caso era el fauvismo. El fauvismo es que utilizaban colores muy vivos donde no correspondía. Y lo que consiguen los hermanos Stein es reunir a estos genios. Y en cierta medida empiezan a fusionarse los estilos, ¿no, Miguel? Exactamente, porque hay que decir que esta persecución que Picasso tenía por ser reconocido a nivel artístico, como ya lo era su competidor o amigo Henri Matisse, es algo para nada común, como ya hemos ido viendo en otros capítulos, que la mayoría de los artistas no suelen ser muy apreciados o reconocidos en vida, suelen ser a caballo pasado, como por ejemplo podemos ver con Van Gogh. Y otra cosa que es importante de estos coleccionistas de arte, no solamente estaban interesados en el arte, entiéndase como el arte pictórico, sino también, por ejemplo, la arquitectura. Hablaremos algún día 100% sobre este arquitecto llamado Le Corbusier, uno de los padres de la arquitectura moderna. Realizó la casa para uno de los hermanos, la Villa Stein. No te suena de nada haber estudiado Le Corbusier en la carrera, ¿verdad? Ya ves. Pues sí, este jovencito suizo estaba también por la Bohemia francesa. A ver, lo importante de que los Steins soportaran económicamente a Picasso es que le permitió innovar, porque ya no tenía que pasar miseria para vivir y podía hacer lo que quería. Y en este caso se propuso revolucionar el arte. Y yo creo que lo consiguió, ¿no? Con su siguiente cuadro. Y tanto, va a llevar a cabo una revolución artística que va a incluir los siguientes 7 años de su vida, de 1907 a 1914 aproximadamente. En este primer año realiza un cuadro, Las señoritas de Avignon, o Las señoritas de la calle Avignon, y es el cuadro que va a marcar un antes y un después en la historia del arte del siglo XX, puesto que va a ser conocido como protocubismo o arte africano. Es básicamente la ruptura de la época rosa y azul con la época cubista, esa transición del arte academicista en el que se representa más o menos cómo la gente se ve, bien sea con tonos cálidos o fríos, a una representación más abstracta. En este caso, Las señoritas de Avignon se representa la juventud que existía en los prostíbulos, en el burdel, en este caso de la calle del mismo nombre en Barcelona. Y se trata de eso, de un arte africano o primitivo. A mí, sinceramente, Alberto, cuando se ve este cuadro y se ve las dos figuras de la derecha que tienen, pues eso, apariencia africana, ¿no? Me recuerda también un poco a Jean-Michel Basquiat. Absolutamente. Tenemos que decir que por esta época Picasso se empezó a interesar en esculturas íberas y también en una exposición que hubo en la capital sobre arte africano. Y como hemos dicho, Picasso lo que ve lo incorpora. También me parece importante empezar a retratar a sus mujeres de una forma retorcida, por así decirlo. Esto le va a pasar con Olga Krokova. Ya la relación se había estropeado bastante y una forma de trasladarlo al cuadro es deformando esa figura. Porque sí, una de las prostitutas de este cuadro es Fernande Olivier. ¿No te parece interesante este hecho? Al final se trata de la representación artística de su vida. Cuando empieza a tener problemas con Fernande Olivier, cuando empieza a sentir rechazo hacia ella y de hecho empieza a menospreciarla, pues básicamente humillándola, formándola en el óleo. Es una cosa que me sorprende brutalmente. Tenemos que decir que este cuadro, a pesar de ser una ruptura del arte contemporáneo, no tuvo nada de éxito, porque nadie lo entendió, era demasiado diferente a lo que se hacía. Y de hecho Matisse, que supuestamente era amigo, lo criticó duramente. Este hecho hizo que Picasso lo tuviera en su estudio durante 10 años, tapado con un trapo, y era un cuadro muy grande. Es un cuadro que mide más de 2 metros, tanto de ancho como de alto. Puedo entender la sorpresa o rechazo surgido, puesto que al final este cuadro está concebido por parte de Picasso como el resultado de 3 influencias, que son las influencias de Cézanne con sus bañistas, del Greco con la visión del Apocalipsis y del arte primitivo expuesto con las máscaras africanas. Y si os fijáis en el cuadro, cómo va de izquierda a derecha realizando una deformación más acentuada, algunos expertos entienden que es la reproducción de la degeneración de las enfermedades venéreas en una persona de izquierda a derecha. Yo creo que sí que está relacionado, desde luego, porque como hemos dicho,
el sexo es fundamental para el arte de Picasso. En este caso, yo creo que representa también ese miedo que tenía a las enfermedades, ¿no?, de transmisión sexual y la posible muerte que le podrían causar, porque Picasso era bastante hipocondríaco. Antes decía que a nadie le gustó, pero he mentido un poco, la verdad, porque hubo una persona, por lo menos, que sí que le impactó este cuadro, que fue a Georges Braque, que era un discípulo por aquel entonces de Matisse, y decide unirse a Picasso para realizar este arte. Esta obra, como decimos, protocubista, es la obra, el punto de inflexión con el cubismo, que trataremos en el siguiente capítulo. Hay que decir también que aparecen 5 mujeres, pero Picasso realizaba muchos bocetos. Los primeros bocetos originales de este cuadro aparecían también 2 hombres, lo cual recalcaba un poco más la situación de la escena dentro de un prostíbulo, también ofreciendo con un pequeño bodegón, ofreciéndose de manera más servicial. Y se pueden observar otros detalles bastante interesantes de este protocubismo, como por ejemplo que la mujer de la izquierda sostiene la cortina de color rojo, las otras mujeres del centro se puede ver cómo llevan paños que medio transparentan sus genitales. Al final, lo que se está realizando aquí es una escena cotidiana, pero con una ligera deformación de algunas partes del cuerpo, como los senos un poco más triangulares, y después ya apareciendo el arte africano. Pero bueno, este cuadro es el inicio de una época que no vamos a tratar hoy, puesto que si no, este podcast duraría 1 hora y algo. Como bien hemos dicho al principio del capítulo, Picasso, ante todo, era productividad, más de 1600 obras. Sí, no se aburría, no pasaba el tiempo pintando, desde luego, como pintaba su vida. Déjame decir una cosa, por cerrar el tema de las señoritas de Aviñón. Había dicho que pasó 10 años hasta que volvió a ser expuesto, pero luego pasaron casi otros 10 años hasta que no se volvió a exponer de nuevo. Y fue entonces cuando se hizo mundialmente famoso, porque en 1938 el director de un nuevo museo, el MoMA, que quizás suene de algo, por lo que sea, compra y lo hace como pieza clave de lo que va a ser el canon de arte contemporáneo, que es lo que pretende crear. Yo creo que para cerrar un poco el capítulo de hoy, la primera parte de Pablo Picasso, yo creo que las ideas más generales con lo que tendríamos que quedarnos es que Picasso al final siempre dibuja su vida. Es pintar como otros escribirían una autobiografía de la plasma en el lienzo. Y es lo que realizan también otros artistas como podía ser Dalí, Warhol, Karl Lagerfeld. Se muestran a sí mismos en cuadros. Esta evolución que se va haciendo con los diferentes cambios de las diferentes épocas, hemos ido viendo de momento el academicismo, la época azul, la época rosa y el protocubismo o arte africano, es la propia evolución de un ser humano, como cualquiera de nosotros, que vamos pasando de una niñez a encontrarnos a nosotros mismos, a cómo es nuestra personalidad, nuestras características intrínsecas. En este caso vamos a verlo la semana que viene, que es el cubismo, que es lo que va a definir y por lo que realmente toda la gente conoce a Pablo Picasso. A mí lo que me estalla a la cabeza con Picasso, Miguel, es cómo se va adaptando, cómo va cogiendo lo que le gusta de otros artistas y lo va adaptando a su obra, creando nuevas etapas, nuevas formas, nuevas tonalidades cromáticas. Por ejemplo, cómo cuando va al Prado y ve a los grandes maestros como Goya, Velázquez, pues copia gestos que va haciendo. Y ahora que nombro a Velázquez, que en su día fue un genio, ¿tú qué opinas, Miguel? Que un cuadro que se pasó más de 20 años en un estudio tapado con una sábana pasase totalmente desapercibido y luego, sin embargo, se convirtiera como en el cuadro más representativo de esta nueva etapa que iba a crear Picasso? Es una cuestión bastante interesante, Alberto, desde mi punto de vista, que un cuadro que rompe con todos los esquemas, con todo lo preconcebido, pase de puntillas o sea denostado, no me sorprende, puesto que hoy en día sigue pasando en cada ámbito de la sociedad. Las revoluciones son difíciles de digerir, digamos, puesto que la gente vive a gusto en la conformidad. Partiendo de esto, yo lo entiendo. Yo lo entiendo bastante que, como bien estás diciendo tú, arte como de Velázquez, el Greco, incluso el arte más de Henri Matisse o la tapa rosa de Picasso, rompen totalmente con figuras geométricas o mezcladas con máscaras africanas, ibéricas, como en este caso es el protocubismo o arte africano con las señoritas de Aviñón. Eso no quiere decir que no sea una obra maestra, puesto que al final, si hubiera quedado totalmente aislada de los movimientos artísticos y nunca hubiera existido el cubismo, igual hubiera sido conocida o concebida como el gran error de Picasso. Pero al haber supuesto un cambio totalmente revolucionario, al haber supuesto la aparición de un nuevo género artístico, de una nueva corriente artística o pictórica como es el cubismo, es evidente que es histórico, totalmente novedosa y obviamente, pues bueno, puede pasar. No es la primera vez que pasa, pero es entendible.
Y para ti, Alberto, ¿cuál es tu opinión? Coincido bastante con lo que dices, Miguel, pero yo me quedo con otra aproximación, que es que este estilo novedoso muchas veces al principio es denostado. Mucha gente dice, guau, esto lo puede pintar un niño o lo puede pintar cualquiera. Pero no es verdad, porque como hemos visto, el arte de Picasso transmite su vida y eso se nota. Se nota que los cuadros de Picasso transmiten un montón de sentimientos. Y Picasso pintaba ya desde niño, genial, como una persona mayor, básicamente. De hecho, hay una frase que él mismo dice, que es que le costó toda una vida aprender a pintar como un niño. Que yo me quedaría con esto, que al final juzgamos lo que no entendemos de una forma discriminatoria, cuando realmente lo que nos tenemos que quedar es con lo que hay detrás. Es totalmente cierto lo que estás diciendo, Alberto. A veces la gente peca, ¿no? De egocentrismo, pensar que son capaces de hacer demasiadas cosas y no aceptar la realidad como es. Bueno, esperemos que os haya gustado esta nueva idea que iremos desarrollando alguna otra vez, posiblemente de desarrollar algunos artistas con una producción artística inmensa en 2 partes, puesto que algunos, como en este caso Pablo Picasso, es muy necesario. Y nos vamos a ver en el siguiente capítulo con la parte toda del cubismo, del surrealismo y de los últimos días de Picasso. Parece que quedan pocas cosas, pero agarraos que se vienen curvas. Y bueno, gente, recordad en darnos apoyo al podcast, como siempre, 5 estrellitas, un like, y esperemos que os guste y nos sigáis acompañando. Hasta la próxima. Chao.